El Espíritu Santo desciende en Pentecostés. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos, procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos pasmados, porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos por igual os oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Desconcertados y perplejos se preguntaban: ¿qué quiere decir todo esto? Otros se burlaban y decían: lo que pasa es que están borrachos. Amén. Como sabéis, aquí es donde se empieza a contar como el inicio, ¿verdad?, de la Iglesia cristiana. Nosotros decía el año pasado, en el sermón del año pasado, que somos parte todavía de ese milagro de Pentecostés. También nosotros, a día de hoy, después de tantos siglos, formamos parte del milagro de Pentecostés. Y somos resultado del milagro de Pentecostés. El sentido de Pentecostés que nosotros celebramos, también lo he dicho en alguna ocasión, no es el mismo que tuvo siempre, como sabéis, y lo sabéis porque soy pesado y lo digo. Muy al principio era simplemente una fiesta relacionada con la agricultura. Y después los judíos la empezaron a relacionar con la recepción de la ley. La ley, ¿os acordáis, no? Los mandamientos grabados en piedra, ¿no? Que fue dada en el monte Sinaí. Y ahora, en vez de aquella ley escrita en piedra, aquella ley que imponía a los creyentes un código de conducta externo, en vez de eso, celebramos que es Dios mismo, que esto es muy grande, Dios mismo quien se derrama en nosotros. Cuando se le dio al pueblo la ley en el monte Sinaí, se mostraba, estamos hablando del pasado, ¿verdad? Se mostraba un fuego que descendía y ese fuego representaba la presencia de Dios, según Éxodo capítulo 19, versículo 18. Aquel fuego en el monte representaba la presencia de Dios. Y de aquel momento nació el pueblo del pacto, el pueblo de la alianza. Pero hoy tenemos un contraste, ¿verdad? Porque ahora, mediante las lenguas de fuego en Pentecostés, el pueblo del nuevo pacto, de la nueva alianza, nace del Espíritu que desciende no a la montaña, sino que desciende en cada uno de nosotros. En los tiempos aquellos antiguos, del Antiguo Testamento, solo algunas personas elegidas, algunos profetas o algunos personajes, son puntualmente los privilegiados en tener durante un tiempo al Espíritu Santo para realizar determinadas funciones. Normalmente era para dar un mensaje, aunque podía ser para otra cosa. Pero ahora, en Cristo, desde Pentecostés, el Espíritu Santo, yo utilizo esta palabra, yo no sé si está bien o no, pero el Espíritu Santo se democratiza. Y todos podemos participar de esa experiencia. Ahora, como
Como decía antes, en vez de necesitar la guía de una ley externa, que es como un ayo que custodia o educa, como dice Pablo en Gálatas 3:24, la ley no es mala, pero ahora tenemos en nosotros mismos no ese tipo de guía, tenemos al Espíritu de Dios que nos guía a toda verdad, dice Jesús en Juan 16:13. Con decir que está en nosotros, porque es verdad, está en nosotros, no significa vivir, esto, hombre, yo creo que es obvio, pero lo digo, ¿no? Por si acaso pudiera haber esta confusión. No significa vivir satisfaciendo nuestro propio ego. No es eso, ¿no? Sino dejarnos habitar por el Espíritu de Dios en nuestras vidas, que no es lo mismo. Tú y yo somos templo del Espíritu Santo, templo del Espíritu de Dios. Somos templo de Dios. Eso dice Pablo en 1 Corintios 6:19. Somos templo de Dios, templo del Espíritu Santo. Mira qué celebración más grande, más increíble, la que estamos celebrando hoy, ¿o no? Para nosotros Pentecostés es la venida del Espíritu Santo. Ese espíritu que con el Padre y el Hijo forman uno. Aquí el domingo que viene se suele conmemorar en el cristianismo el Domingo de la Trinidad, ¿no? Y con la Trinidad suele haber muchos líos, muchas cosas, porque normalmente a pie de iglesia, digámoslo, a pie de iglesia, la gente tiene una configuración como si fueran 3 dioses. Cuidado con esa idea, que no es así, ¿no? Pero la idea del Padre, el Hijo y el Espíritu formando uno, siendo uno unido por ese nexo de amor del Espíritu, o sea, es muy grande, ¿no? Y fíjate la idea de que quieren formar parte también contigo, integrándote en esa relación íntima que tiene Dios en sí mismo, en ese amor auténtico. Te está integrando. Tú tienes el Espíritu de Dios en tu vida, tú estás unido a ese amor tan absoluto que Dios tiene consigo mismo. No sé, yo esto lo veo que me desborda el entendimiento y el corazón, ¿no? Y ahí estamos. Y por eso, bueno, pequeñas pinceladas, momentos, no sé, en los que podemos decir que nuestros cultos, por ejemplo, son maravillosos, aunque flojeen en muchas cosas, aunque a lo mejor algunas veces mi sermón falle o nos haga falta pues algunos músicos más o un coro más bonito o lo que sea, pero nuestros cultos son una bendición porque son maravillosos, se puede experimentar algo de eso, ¿no? Y ahí estamos, ¿no? El cuerpo de Cristo, que es lo que somos nosotros, reunidos con Cristo en medio de nosotros, siendo llenos del Espíritu Santo, ¿no? Siendo alimentados, siendo fortalecidos, consolados, bendecidos, transmitiendo nuestras alegrías, transmitiendo nuestros problemas, nuestras inseguridades. Y aunque tú, en ti mismo eres templo del Espíritu de Dios, lo especial en esto, cuando estamos juntos, es que ese espíritu se experimenta en la comunidad, ¿no? De otra forma más viva. En 1 Corintios 12, del 3 al 13, hemos leído al principio acerca de la diversidad de dones del Espíritu en la Iglesia, que cada persona pues tiene sus dones, ¿no? Somos un cuerpo plural, un cuerpo muy diverso, y nos compenetramos. Eso también tiene lo suyo, ¿eh? Aunque muchas veces podemos tener también, y es normal que lo tengamos, porque no somos robots, ¿eh? Y el Espíritu Santo no nos convierte en robots. Mira, ya estoy aquí, podemos tener criterios distintos, modos diferentes de pensar o de hacer las cosas. Pero yo creo que cuando estamos en sintonía, a pesar de las discrepancias que podemos tener, y las tenemos, fíjate si las tenemos, que esta comunidad en concreto, hay personas pues, que vienen de contextos puramente reformados, otros vienen bautistas, otros pentecostales, otros de tradición católica, y aquí estamos todos, ¿no? O sea, existe esa variedad, ¿no? Pero podemos compartir una misma visión general desde el Espíritu, ¿verdad? Para nuestro actuar, para nuestro caminar como comunidad, ¿no? Y yo aquí lo veo en cosas como ser una comunidad que recibe a la persona que viene dolida,
por experiencias difíciles, lo veo en el hecho de ser una comunidad sanadora. Es que no es porque fuera el lema de nuestro antiguo sínodo, es que realmente lo somos, es que podemos hablar de eso, de esa realidad de ser una comunidad sanadora, que da cariño y que restablece a las personas. Incluso alguno puede dar el testimonio de también cómo se restablece la propia fe, ¿no? Cuando esa fe viene deteriorada o esa fe viene dolida o apaleada, digámoslo así, ¿no? El Espíritu de Dios, podemos decir que nos ha capacitado en ese área. Aunque tengamos cositas que mejorar, ¿no? También dentro de eso. Pero fíjate, qué maravilla, de verdad. Me decía una hermana de otra iglesia, dice, Rubén, ¿tú no sabes lo que tú tienes aquí? Esta iglesia es un oasis. Y me recordaba a esa expresión, es decir, que es un oasis, es una expresión que yo utilizaba en el pasado, cuando yo no era miembro de esa comunidad. Y refiriéndome aquí, claro, un oasis de sanidad, ¿no? De aceptación, de refugio. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay mucho que mejorar, pero mira, en lo que tenemos vamos dando gloria a Dios. De verdad, que es una alegría, es una maravilla. Y hay comunidades que, formando parte del mismo cuerpo que nosotros, otras iglesias, están teniendo quizá pues otras funciones u otras visiones a la hora de proyectarse, y ahí vamos todos en la diversidad. Vosotros también sabéis, porque sois personas que tenéis vuestros conocimientos, ¿no? Sabéis que la iglesia somos nosotros, ¿no? No son estas paredes, la iglesia es la comunidad, ¿no? No es el espacio, aunque a mí ya sabéis que esta capilla, en concreto, por su historia y todo esto, me encanta. Pero la iglesia somos las personas. Debido a lo que decíamos antes también, ¿no? De que el Espíritu está en nosotros. Y entonces, como el Espíritu ya está en nosotros, no tenemos que ir a un templo para encontrarnos con Dios. No hay nada místico en las propias paredes. Aunque muchas veces a mí me gusta también que sea un espacio que invite al recogimiento, que también pueda haber expresiones artísticas que arropen, que acompañen, pero no es tanto por ahí, el acudir a un templo como espacio sagrado. Este no es un espacio sagrado. El uso que se hace de este espacio, sí es un espacio dedicado al culto, como sabemos, ¿no? Pero lo sagrado realmente es la comunión que hay entre nosotros, las unas y los unos con los otros, ¿no? Y entre nosotros como comunidad con Dios. Eso es lo sagrado. Y por eso nos gusta congregarnos, ¿verdad? Y reconocemos al Espíritu de Dios en nuestras hermanas y en nuestros hermanos. Así que es bueno tener presente que hoy estamos festejando, que estamos celebrando la alegría de estar en la presencia de Dios, siempre porque está el Espíritu de Dios volcado en nosotros, pero luego cuando lo vivimos en comunidad es maravilloso, ¿no? Celebramos que Dios se ha derramado sobre toda carne y habita en cada una y cada uno de nosotros. Estamos, como decía Pedro, lo que decía Pedro, en ese tiempo que Jesús le anunció a la samaritana, el día en que los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad, lejos de cumplir requisitos externos en un lugar determinado o dentro de un sistema ritualista. El lugar ya da igual, nos congregamos aquí y damos gracias a Dios, pero podría ser en la playa, podría ser en el campo, podría ser en la casa de uno de otro, ¿no? Y esa verdadera fe, esa verdadera adoración, se desenvuelve en la vida misma. Esto ya no es, como digo, en espacios sagrados, ni tampoco en ese cumplimiento de leyes externas. Pero en Pentecostés, que también celebramos ese empoderamiento del Espíritu, ¿verdad? Esa capacidad y esos dones que nos da, a mí me gusta recordar casi todos los años una cosita. Que ese poder del Espíritu Santo no nos hace superhéroes. No nos convierte en supermujeres ni en superhombres. Seguimos siendo frágiles, ¿verdad? Y seguimos tropezando en el camino. Yo el primero. Y además es bueno tener presente
que ese dinamismo del Espíritu, que esa capacitación que nos da el Espíritu, no es para satisfacernos a nosotros mismos, ni es tampoco, como algunas veces se comprende o algo así, como si fuese una especie de marihuana espiritual. El Espíritu Santo no es eso. ¿Os acordáis para qué era este derramamiento del Espíritu o esta capacitación también? La semana pasada estuvimos leyendo de eso. Y me lo recordaba también Miguel esta mañana antes de darle la lectura, ¿no? Recibiréis poder, decía Jesús, ¿no? Cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Para esto es. El Espíritu Santo en tu vida no está para que te creas superior a otras personas. No es un producto de consumo individualista. Es para ser testigos, para guiarnos a la verdad, para darnos apoyo, para darnos consuelo, ¿no? Pero especialmente, una comitiva que tiene es para la misión, para ser testigos. Eso implica también, según el modelo de Jesús, que tenemos que dar de nuestro tiempo, dar de nuestro apoyo a otras personas, dar a veces incluso pues económicamente, en el sostenimiento de otras personas, dar mensaje, palabra, predicación, ¿no? Acompañamiento, dar amor, básicamente, en resumen, dar amor, dar consolación, dar esperanza. Damos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Hay otra traducción de la Biblia que dice, damos gratis lo que gratis hemos recibido. En el sentido que nos ayuda a perfilar un poquito más la idea. La proyección de la vida cristiana es siempre con otras personas, es relacional, ¿no? Es comunitario, ¿verdad? De esa manera, en la relación con los demás, y no solamente dentro de la iglesia, no me seamos secta, no solamente hacia afuera también, hacia la gente, hacia la sociedad. En esa relación con los demás damos paso al espíritu, teniendo relaciones saludables, dignas, justas, ¿no? Haciendo actos de justicia, de sanación, de restauración, actos de vida, dar vida. ¿Qué significa dar vida a los demás cuando alguien está mal? ¿Qué es dar vida? Plantéatelo en tu día a día, en situaciones que se te presentan. Es como nosotros comunicamos, extendemos el reinado de Dios, que recordáis que es, según Romanos, ¿no? En Romanos 14, es justicia, paz y gozo del Espíritu Santo. ¿Qué implica la justicia? ¿No? Pienso que con toda esta perspectiva en mente, sabiendo de esa, ya digo yo, que no sé qué palabra poner, yo digo democratización del Espíritu, ¿no? En cada una y cada uno de nosotros. Yo creo que sabiendo un poquito de esto, de que el Espíritu está en cada uno de nosotros y que tenemos abierta esa relación con Dios tan especial, tan íntima, y con ese énfasis de la dimensión comunitaria, pero creo que teniendo esto en mente somos más conscientes y estamos también más prevenidos de no caer en movimientos, vamos a llamar sectas, de esos predicadores o gurús, ¿no? Que se creen más especiales que el resto. Como si fueran los mediadores entre Dios y los hombres. Solo tenemos un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Hay un versículo por ahí, ¿no? Por ahí está colgado en algún sitio. Solo Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. Los superungidos, que están como en un supernivel, ¿no? No sé, olvidaos de esas cosas, de ese tipo de sistema, de religión, no sé. Olvidaos de esas cosas y ocúpate en disfrutar tu relación con Dios de una forma auténtica, viva, ¿no? No tengas en poco la relación que tú ya tienes con Dios, con el Espíritu Santo en tu vida. No menosprecies eso. ¿Qué otra cosa más grande puede haber? Déjate de poner la vista en el superpredicador de turno, ¿no? En el superapóstol, el superprofeta, esos que hay por ahí. No sé, lo explico, ¿verdad?
El texto de Pentecostés que hemos leído es también el texto donde vemos esa diversidad de lenguas, esa diversidad de idiomas, ¿no? Para hacer lo contrario de lo que se cuenta en el relato de Babel, donde la humanidad tiene luego mucha confusión de muchas lenguas y la humanidad, pues cada uno se disgrega, ¿no? Ahora es al revés, ¿no? Ahora el Espíritu capacita en las lenguas para que todos seamos un pueblo unido, el pueblo unido de Dios, injertados en el tronco de Israel, como luego también se dirá, ¿no? Y decir también que, y también creo que lo dije el año pasado, que así como en aquel momento el Espíritu capacitó para hablar el idioma de la gente que estaban allí para celebrar las fiestas de Pentecostés, que ha leído ahí una lista de gente de aquí y de allá, ¿no? Un montón de países ha dicho, ¿no? Pues, y dio esa pluralidad de lenguas para hacerse entender a las personas, necesitamos nosotros también, hoy en día, la Iglesia, una renovación del lenguaje, que la Iglesia sepa hablar el idioma de la sociedad, el idioma de la gente, el idioma de la juventud, y conectar con la gente y con las necesidades de la gente y con las preocupaciones de la gente, que muchas veces la gente que de fe, la gente como nosotros, que cree en el Señor, que tiene un lenguaje y dice unas cosas y un sistema ahí tan religioso que tú hablas luego con cualquiera y no se entera. No se entera. Hablamos raro algunas veces, parecemos, yo qué sé, así no podemos dar testimonio. ¿Por qué no van a pillar ni una? Hermanas y hermanos, habla normal y da a comunicar el Evangelio de una forma normal y tan natural como es tu propia experiencia de vida, ¿no? Bueno, permitidme terminar orando. Señor, por medio de tu Hijo Jesús hemos experimentado la salvación, hemos experimentado tu acogida y tu sanación, ¿no? La aceptación que nos das. Agradecemos la capacitación que nos das por medio de la presencia de tu Espíritu en nuestras vidas. Muchas gracias, Señor. Lo que deseamos hoy, como un nuevo Pentecostés, es que nos ayudes a seguir siendo comunicadores de tu gracia, comunicadores de tu amor, de tu libertad, de tu acogida. Que seamos claros en palabras y en hechos. Que tengamos claro lo que es tu evangelio y sepamos comunicarlo. Ese evangelio de amor, buena noticia de amor. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor es digno de recibir la gloria. Soli Deo Gloria.